China advierte de un nuevo Nixon Shock por la deuda de Estados Unidos. A principios de febrero, Estados Unidos alcanzó los 30 trillones de dólares en deuda, a lo que es igual, 30 millones de dólares. Se estimaba que el país alcanzaría este hito hasta 2025. Por cierto, el límite actual de la deuda pautado por el Congreso es de 31.4 trillones de dólares. El que la deuda haya alcanzado esta cantidad antes de lo esperado se debe en buena medida a los 5 trillones de dólares usados en planes de estímulo y para pagar las prestaciones a los afectados por la crisis sanitaria. Este hito coloca en la lista de posibles defaults al mismísimo gobierno de Estados Unidos, algo que nunca ha pasado y que modificaría el orden mundial de una forma no vista desde la caída del muro de Berlín. Esa preocupación está en la mente del gobierno chino, el cual no por casualidad es el principal comprador de la deuda estadounidense. Los chinos advierten sobre un nuevo Nixon Shock, en alusión al abandono del patrón oro por parte de Estados Unidos en 1971, y están pidiendo con urgencia que los bancos centrales de Occidente no suban las tasas demasiado rápido. La declaración de Xi Jinping el 16 de enero de 2022 no fue alarmista, pero no dejó lugar a dudas cuando afirmó, palabras más, palabras menos, que los riesgos de la economía se mezclan unos con otros y aumentan la incertidumbre sobre la recuperación. ¿Cómo es que Estados Unidos debe tanto? ¿Por qué a China le preocupa el esquema de tasas de la Fed? Enseguida te presentamos los detalles. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. En un video anterior te contamos sobre el Nixon Shock. En esa oportunidad te explicamos que en 1971, Estados Unidos, agobiado por la inflación y el déficit fiscal, abandonó el patrón oro, uno sobre el cual se construyó la economía de posguerra. Esa economía que surgió de los acuerdos de Bretton Woods otorgó al dólar el triple papel de moneda de cambio, unidad de cuenta y moneda de reserva mundial gracias a su solidez basada sobre su anclaje al oro. El cambio era de una onza de oro por $35. Esa medida reflejaba el peso de una economía que producía bienes como ninguna otra y que acaparaba la mayor cantidad de materias primas globales. Pero 50 años después de Bretton Woods, Estados Unidos tenía serios problemas. Por ejemplo, en 1971 el país tuvo un déficit comercial por primera vez en la historia, a lo que se sumó una inflación de casi 6% ese mismo año. Además, y eso ya lo reflejaba el déficit en la balanza de pagos, las otras economías avanzadas habían acumulado tal cantidad de dólares que para el país era imposible garantizarlos con sus reservas de oro. Lo sorprendente de todo es que algunas de esas condiciones se repiten hoy, incluso peor que hace 50 años, y por eso hay quienes piensan que podría producirse un nuevo shock como el del año 1971. La advertencia china. CNN reporta que la Reserva Federal podría subir las tasas 5 veces durante 2022 para llevarlas a un rango de entre 1 y 1.25%. Otra forma de hacer más caro el dinero es dar marcha atrás a las compras de valores emitidos por el gobierno, que también está planificada para marzo. Adicionalmente, este último movimiento también busca mantener la independencia de la Fed, que se ve comprometida si se mantiene como un actor importante en el mercado, que generan los bonos del Tesoro. Al mismo tiempo que esto pasa dentro de Estados Unidos, los legisladores de varios países, con el Banco Central Europeo a la cabeza, también apuntan el fin de los planes de estímulo de la era de la crisis sanitaria y a subidas de tasas. La combinación de estos dos factores preocupa a China de manera general, porque podría causar recesión mundial y el país todavía depende de las exportaciones para sustentar su crecimiento. Además, el mercado interno chino, que sin embargo fue importante en la recuperación post-crisis sanitaria récord del país, tiene problemas que van desde la caída de Evergrande hasta las medidas contra la industria de los videojuegos, a los que se le suma la estrategia china de cero COVID, que consiste en cerrar áreas enteras cuando los casos de COVID superan cierto umbral y que limita internamente la producción. De ahí que una temida recesión mundial reduciría la demanda de productos chinos en el momento menos conveniente. Sin embargo, Pekín está concentrado en ambos frentes, y dentro del país está siguiendo una política de dinero barato que contradice lo que están anunciando las economías del resto del mundo.
Así, por ejemplo, a mediados de enero, su Banco Central redujo una tasa de interés clave por primera vez desde abril de 2020. Antes, en diciembre de 2021, había recortado la tasa requerida de reserva o encaje legal, que determina las reservas en efectivo que deben guardar los bancos y la tasa preferencial de préstamo. Lo curioso es que el país toma estas medidas luego de haber crecido 8.1% en 2021, un nivel que sobrepasó la meta del gobierno. Entonces, ¿por qué mantener el dinero barato como si fuera el primer semestre de 2020? Por el ritmo de crecimiento del último trimestre, que representó solo la mitad del crecimiento anual. Con eso en mente, a China le preocupa un efecto desborde disparado por el aumento de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos. De ahí que monitoree lo que hace el Banco Central estadounidense. ¿Cómo afecta a China la subida de tasas de la Fed? En el último año, los inversionistas han estado comprando bonos chinos por los comparativamente mejores retornos que ofrecen. Con el dinero inundando a China, su moneda, el yuan, tuvo uno de los mejores comportamientos en 2021. Bien, una subida de tasas de la Reserva Federal causaría que el dinero cambiara de dirección hacia Estados Unidos. Entre otros videos también hemos contado sobre los problemas del sector inmobiliario chino. Pues bien, esta área de su economía, aunque no solo ella, se endeuda parcialmente mediante bonos denominados en dólares. Y tasas más altas encarecen lo que estas compañías deben pagar como retorno a sus inversionistas. Si la caída por default de Evergrande se produjo en un momento de tasas bajas en la Fed, imaginemos lo que sucedería con las subidas anunciadas. Por último, está el hecho de que tasas más altas en Estados Unidos disminuirían su demanda, lo que repercutiría en las exportaciones chinas, motor de su economía y también de todo el planeta. De ahí que también el Fondo Monetario Internacional comparte la preocupación china sobre el efecto global de la subida de tasas de la Fed, con especial énfasis en cómo afectará a las economías emergentes, en las que el crecimiento no ha sido tan robusto. Pero la preocupación china va más allá para incluir la posibilidad de que el dólar pierda su hegemonía como moneda global, algo que solo pasó de forma parcial luego del Nixon Shock original. ¿Tiene razón China al advertir de un nuevo Nixon Shock por la deuda estadounidense actual? A fin de cuentas, Estados Unidos es su oponente estratégico, y todo lo que afecte su poder beneficia a China. Además, esa advertencia se centra en que la hegemonía del dólar terminaría, algo que, como pocas cosas, complacería a China. Pues bien, hay un dato real de la economía del país del norte que indica que la preocupación china no es infundada del todo. El récord de la deuda estadounidense. A finales del año pasado, el Congreso salvó justo a tiempo al gobierno de que cayera en default por primera vez en la historia. De hecho, cuando los políticos llegaron a su acuerdo, no se sabía si ya el país había declarado insolvente. Con ese acuerdo, el techo de la deuda se aumentó a 31.4 trillones de dólares, como te dijimos en la introducción, sobre los 28.5 trillones que eran el techo previo. Hay otra forma de captar el tamaño de esta deuda. El año pasado, el total de la deuda en manos públicas superó el tamaño de la economía del país, una década antes de lo previsto, aun cuando la Fed mantiene en sus balances muchos de los bonos que recompra. De hecho, en realidad es la velocidad de su crecimiento, más que el tamaño de la deuda, lo que genera la preocupación, y es junto a lo que te estamos presentando hoy. Y aunque nos hemos referido a China y al Fondo Monetario Internacional como las principales voces de advertencia, lo cierto es que, fuera de la diatriba partidista, el mismo Congreso estadounidense ha encendido las alarmas. Una fuente de preocupación es que el nivel de gastos tenderá a subir a medida que la población envejezca y requiera servicios médicos al mismo tiempo que es menos productiva. La Oficina de Presupuesto del Congreso considera que el dinero que demanda este envejecimiento poblacional podría ser una de las causas de una crisis fiscal que mine la confianza en el dólar, justo lo que China está prediciendo. ¿Por qué debe tanto Estados Unidos? La respuesta sencilla es porque gasta más que los ingresos que obtiene, pero comprender el fenómeno exige darle un vistazo a las últimas administraciones. Hoy parece asombroso que entre 1998 y 2001, el país tuvo un superávit comercial bajo la administración Clinton, que llegó al poder precisamente enfocándose en la economía. A Clinton le tomó 2 periodos presidenciales lograr la meta de que las cuentas de la nación estuvieran en azul. Si lo recuerdas, él derrotó a Bush, padre, contra todo pronóstico, usando el lema, la economía, estúpido. Aparte, siendo un gobierno demócrata, no recortó impuestos, que es la principal fuente de ingresos del gobierno. Pero apenas llegó a la Casa Blanca, Bush, hijo, cumplió su promesa de campaña de recortar impuestos a los más ricos. El detalle es que para suplir esos impuestos que no ingresan al tesoro, el país emite deuda.
Luego, con la guerra en Afganistán primero y después con la invasión a Irak, la necesidad de dinero aumentó exponencialmente. Recordemos que el gasto militar en Vietnam fue uno de los desencadenantes del Nixon Shock. Pero la campeona en el recorte de impuestos fue la administración Trump, durante la cual los legisladores de su partido no tuvieron ningún problema en aumentar el techo de deuda para financiar esos recortes. El otro detalle que se le olvida a los votantes hoy es que esos recortes de impuestos benefician a los ricos, por lo que vienen a ser un privilegio para pocos que, además, causa un prejuicio a muchos. Por eso hay algo de cinismo, de desmemoria cuando se responsabiliza solo a Biden por el actual crecimiento de la deuda, un arma política que además se usa para paralizar su agenda política. Porque es esta la razón para no aprobar su Build Back Better Bill, la iniciativa legislativa que, por $2 trillones, aunque originalmente se estimó en 3.5 trillones, busca construir una red de seguridad social y lograr la transición verde de la economía. Es indudable que una inyección de dinero tal haría que el gobierno rompiese los hitos de deuda tan rápido como el de los $30 trillones, pero esa ley no es del origen de la inflación o del endeudamiento. Además, Biden ha sostenido que la mayor parte de su propuesta legislativa se financiaría por medio de impuestos a los más ricos y a las corporaciones, justo lo contrario a lo que generó esta era de déficits desde 2001. The New York Times ofrece un dato que permite poner la frustrada ley de Biden en perspectiva. Según ese periódico, los recortes de impuestos a los más ricos, acordados durante la administración Trump, sumaron $1.5 trillones a la deuda. Con ese dinero, los puentes en Estados Unidos dejarían de caerse por falta de mantenimiento, pero además, China no tendría tan buen argumento para advertir sobre un nuevo Nixon Shock. Otro componente importante de las quejas contra la actual administración por la inflación y el endeudamiento es el plan de estímulo de Biden, que ignora el paquete de ayuda de Trump. Sobre esto, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha dicho que ese gasto federal es asequible porque el costo de los intereses como parte del PIB está en niveles históricamente bajos, precisamente por las bajas tasas de interés. Claro, ese argumento, que es cierto, indica las dificultades fiscales que se sumarán a partir de marzo, cuando la Reserva Federal planea endurecer su política. El detonante de la crisis: la subida de tasas. Ya mencionamos que todos los indicios apuntan a que la Fed subirá sus tasas en marzo, mientras que el Banco de Inglaterra ya lo hizo en diciembre de 2021, convirtiéndose así en el primer mayor banco en hacerlo. Algo similar han hecho los bancos centrales de varios países de Europa Oriental y América Latina. Este ritmo de encarecimiento del dinero podría ser la chispa que inicie el nuevo Nixon Shock, porque esa deuda monstruosa que te hemos descrito también se encarecería. La Oficina de Presupuesto del Congreso calcula que si las tasas de interés suben de acuerdo con lo anunciado por la Reserva Federal, entonces el costo neto de los intereses de la deuda alcanzaría 8% del PIB en 2051. Eso equivale a $60 trillones en deuda pagaderos en los próximos 30 años. Y el incremento sería proporcional a cada punto porcentual adicional de aumento de las tasas en trillones de dólares, solo en intereses. Claro está que la alternativa no es mantener las tasas bajas por siempre. Quienes así lo creen no son realistas y olvidan el evento imprevisto que trajo 2 años de tasas anormalmente bajas. Después de todo, la economía es impredecible y pronto los intereses de deuda podrían ser una aspiradora de recursos del presupuesto sin comparación. Claro, tal vez no ocurra así y una acción militar pase a ser eje de la economía y la política, dejando a las tasas como un aburrido tema de especialistas. ¿La inflación salvará el día? Por irónico que parezca, al mismo tiempo que es la principal preocupación doméstica, la inflación también puede ser la solución a la crisis fiscal que está causando la misma inflación. El profesor de Economía y Política Pública de Harvard, Kenneth Rogoff, explica que el aumento general de los precios diluye el monto de la deuda, al mismo tiempo que incrementa lo que se recauda por impuestos. Por eso, cree Rogoff, el mercado, al menos en bolsa, se ha mostrado imperturbable ante las alzas de las tasas que se han anunciado. Adicionalmente, para el profesor de Harvard, los otros riesgos de la economía hacen que el tamaño de la deuda no sea tan preocupante como le parece a los chinos. Según él, preferiría no tener ninguna deuda, pero comparada con otros temas, en este momento no es el problema principal. Y a esa opinión, que parece sensata, hay que agregar que el país también puede imprimir dólares cuando quiera, un privilegio que no poseen el resto de los países cuyas deudas están denominadas en dólares. Armado con estas ventajas, el tío Sam podría alejar un nuevo Nixon Shock por un rato, aunque Xi Jinping no esté tan convencido. Con frecuencia creemos que el orden actual de las cosas siempre ha estado ahí, y que se mantendrá inmutable mientras vivamos.
Pero si de algo sirve la historia es para mostrar que el orden mundial puede cambiar en cualquier momento. Aunque el cambio no sucede de un día para otro, a veces toma siglos que un imperio caiga. Al dólar le tomó menos de 30 años perder el poder que tuvo apenas terminada la Segunda Guerra Mundial. Y ese deterioro ha continuado durante los últimos 50 años a medida que Estados Unidos dejaba de ser el hegemón mundial. Tal vez no suceda el nuevo Nixon Shock que predice China en el futuro inmediato, pero es indudable que la economía estadounidense está sometida a unas tensiones que hacen impredecible por cuánto tiempo será así. Si buscas más información de cómo empezar a emprender, te apasionan los negocios y las estrategias digitales, si sientes que esto es para ti, pero no sabes qué es lo primero que debes hacer, porque sabemos lo importante que es para ti, tenemos una clase totalmente gratuita de cómo empezar a emprender. La clase gratuita está disponible en creaentransforma.com/clase. El enlace está en el primer comentario o en las tarjetas al final de este video. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan por qué China advierte de un nuevo Nixon Shock por la deuda de Estados Unidos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.